Hoy tenemos a Carmen Salgado. Ella es licenciada en farmacia, experta universitaria en naturopatía, es experta en nutrición ortomolecular, homeópata, acupuntora, quiromasajista y osteópata sacrocraneal. Bueno, bienvenida, gracias. Hola. Un aplauso. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, tanto a los que estáis en presencial como online. Y bueno, pues me propusieron hablar de antiedad y a mí es un tema que me parece muy importante y vamos a ver por qué es importante y qué podemos hacer en antiedad, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, tenemos 2 horas, tenemos poquito tiempo, pero bueno, vamos a ver cómo podemos encajar y por qué es necesario actualmente trabajar en concepto de antiedad y cómo se puede trabajar ese concepto de antiedad. Simplemente unas pinceladas, porque podríamos hablar mucho de cómo mejorar nuestra longevidad saludable. Lo primero que os voy a pedir, aunque sé que detrás de la cámara hay muchos, ¿no?, en online, es que me permitáis que os tutee, porque a mí me cuesta mucho hablar de usted. Entonces voy a hablar más de tú que de usted, porque no me sale, ¿eh? Entonces me permitís, ¿no?, que me pueda dirigir a vosotros. Entonces, en primer lugar, entender por qué necesitamos comprender cuáles son los mecanismos de envejecimiento y, en segundo lugar, qué podemos hacer para hacer que ese envejecimiento sea más lento, que se pare, que tengamos una longevidad, que tengamos salud, energía. Daros cuenta que principalmente en el mundo la esperanza de vida se está incrementando y eso hace que aparezcan diferentes necesidades, incluso que aparezcan diferentes necesidades a la hora y oportunidades a la hora de que las personas que vamos cumpliendo años y que vamos envejeciendo, ¿no?, pues podamos hacer. Y veremos que muchas veces cuando somos ancianos pues empezamos a estudiar carreras o retomamos hobbies o incluso somos apoyo muy importante a la hora de las familias, ¿no?, de ayudar con los hijos, con los nietos y demás. Pero para eso creo que hay algo muy clave, que es tener salud. Claro, sin salud es muy complicado poder abordar, pues, en primer lugar, nuestra calidad de vida y después un proyecto interesante, ¿no?, en nuestra vida. La primera pregunta es ¿por qué envejecemos? Si no conocemos cuáles son los mecanismos de envejecimiento, es muy difícil que podamos aportar o hacer algo frente a esos mecanismos de envejecimiento. Porque la pregunta es, ¿realmente podemos hacer algo para frenar nuestro envejecimiento? Pararlo no, porque es obvio que vamos a seguir envejeciendo como especie, como seres vivos. Tenemos un cronos, un tiempo que pasa y que, bueno, pues que va a hacer que nuestras células lleven un tiempo en este planeta y que por tanto pues vayamos cumpliendo años y tengamos unas características de funcionalidad diferentes a cuando teníamos 8 años, ¿no?, 7, 6, muy diferentes. Pero ¿realmente podemos hacer algo? Para ello tenemos que entender que los procesos de envejecimiento hoy se dividen en 2 tipos. ¿Por qué se produce un envejecimiento? Hay una parte que es una parte genética que está marcada en nuestros genes, en nuestro genoma, y que por ser humanos pues tenemos una esperanza de vida que en función de la fuente que incluso estemos consultando, pues puede ser muy dispar, y hay gente que dice que el ser humano puede vivir hasta los 150 años. Es verdad que en la última etapa sería una etapa de aceleración de las enfermedades o de la degeneración celular, pero claro, todavía no hemos conseguido llegar a esos 150 años, aunque cada vez estamos más cercanos. Pero la segunda parte es esta parte que es la epigenética, esa parte que está en naranjita. Esa epigenética ha aparecido hace pocos años y es en donde nosotros podemos hacer para que nuestro envejecimiento sea un envejecimiento mucho más lento, que esté frenado. Porque ¿cuándo empieza el envejecimiento realmente? Pues se hizo un estudio en la Universidad de Duke y se hizo un estudio con 1.700 personas nacidas en el año 1972-1973, ¿ok? Y se observó, bueno, pues
¿Cuáles eran los parámetros de envejecimiento? Se observó a los 28 años, se observó a los 32 años y a los 38 años. ¿Ok? Y se vio que no todo el mundo envejecía de la misma manera, que habiendo nacido en el mismo año, por lo tanto teniendo la misma edad, había gente que esos años habían pasado como si fuesen 2, ¿no? Y, es decir, los 5 años habían pasado como si fuesen 2 en cuanto a envejecimiento biológico y celular, y había otras personas que esos años se habían convertido en 10, esos 5 años se duplicaban. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las diferencias que había habido entre unos y otros si todos habían nacido? ¿Solo era la genética o había algo más? ¿Solamente te marcaban los genes? Bueno, pues es lo que vamos a ver. ¿Qué podemos hacer y si solo es la genética? La parte epigenética encuadra todo lo que nosotros podemos hacer en torno a que se activen o no se activen esos genes. Los genes están, pero pueden estar encendidos o pueden estar apagados. Es decir, una persona que tenga una tendencia familiar a patologías como diabetes o hipertensión arterial, esos genes van a estar, pero ¿qué está haciendo la persona para encender esos genes o qué está haciendo la persona para apagarlos? Es donde está la clave. Actualmente existen 3 bloques de teorías en esta epigenética en cuanto a envejecimiento. El primero es las teorías del ensuciamiento, es decir, nuestro organismo lo vamos ensuciando y se va ensuciando, y eso es lo que hace que nuestras células empiecen a envejecer. Y veremos por qué empiezan a envejecer y cuáles son esos mecanismos moleculares de envejecimiento. Por lo tanto, esta teoría de ensuciamiento es una teoría en la que, en función de muchas variables que veremos, vamos a tener más ensuciamiento o vamos a tener menos ensuciamiento. Va a depender de lo que hagamos en muchos hábitos en nuestro día a día. 3 principalmente tóxicos o toxinas que están en esta teoría de ensuciamiento. La primera, la teoría de los radicales libres. Esto está muy de moda, ¿no? Los radicales libres son aquellos que producen oxidación. Los anuncios de las cremas ya nos lo ponen muy claro, ¿no? Llenos de antioxidantes para que nuestra piel luzca sana y joven, sin olvidarse que hay que tomar por dentro para que nuestras células tengan los alimentos suficientes. Bien, los radicales libres lo que producirían es una oxidación. Esa oxidación va a dañar principalmente la membrana celular y también la membrana del núcleo. Esto va a tener unas consecuencias que iremos viendo. Por lo tanto, el mantener los radicales libres a raya es muy, muy importante. ¿Ok? ¿Nosotros tenemos sistemas de control de radicales libres endógenos? Sí, los tenemos. ¿Que son suficientes? Bajo mi punto de vista, actualmente no. Si vives sin estrés, si vives en el Naranco de Bulnes, ¿no? Allí relajado, con un nivel de contaminación ambiental muy bajito, pues quizás tu sistema de detoxificación a nivel de radicales libres, esas enzimas antioxidantes que nosotros tenemos dentro, sean suficientes. Pero de verdad os aseguro que mi ritmo de vida viviendo en Madrid no tiene suficiente cantidad de enzimas antioxidantes para que controlen mis radicales libres. Algún día me iré a vivir a lo mejor a otro sitio más relajado y con menos contaminación, pero hoy por hoy no tengo suficientes enzimas endógenas. ¿Ok? Es decir, la naturaleza nos ha dado herramientas para controlar estos estímulos, pero hoy no son suficientes en muchos casos. La segunda es la teoría de ensuciamiento por residuos metabólicos. Lipofuscina, colesterol, triglicéridos, todos los residuos metabólicos de nuestros metabolismos no resueltos adecuadamente, o bien porque actualmente estamos consumiendo demasiados químicos, conservantes, todos los famosos E, y la lista va aumentando cada año, ¿ok? O bien porque tenemos residuos que respiramos, que son químicos y que eso se acumula en nuestro organismo, porque por muy sano que comamos, aunque comamos ecológico, simplemente por vivir en Madrid estamos contaminados, ¿vale? Porque cuando yo por la mañana me levanto y abro la ventana para que mi habitación se airee, es obvio que lo que está entrando es un montón de contaminantes. Ya habéis visto cómo ha estado este año los niveles de contaminación en Madrid, con varias veces parado el tráfico porque no podíamos ya más de contaminantes ambientales.
Es decir, que aunque cuidemos nuestra alimentación con alimentos biológicos, ecológicos, que tienen menos residuos químicos, ¿no? Da igual, tenemos una carga contaminante alta por la respiración. Y esto, además, si la persona está medicada porque tenga que tomar algún tipo de fármaco, pues a más se van a acumular todos esos residuos metabólicos, puesto que van a sobrecargar en muchas ocasiones pues, órganos como el hígado u órganos como el riñón. Y la tercera teoría, en este grupo de ensuciamiento, son la de residuos inmunológicos, ¿vale? Claro, nuestro sistema inmunológico es un sistema muy activo en el que nos está protegiendo. Fijaos un dato curioso, nos protege más de nosotros mismos que del exterior. El 90% del tiempo el sistema inmunológico está actuando frente a células raras nuestras más que a elementos extraños. O sea que, conclusión, somos mucho más peligrosos para nosotros mismos de lo que son los virus, bacterias y demás, ¿no? Bueno, estos residuos inmunológicos serían evacuados adecuadamente, pero hay un pero. Cada vez que nosotros cortamos el proceso con un fármaco, por ejemplo, un antipirético, es decir, un fármaco para la fiebre, un antiinflamatorio, todos estos residuos no son capaces en eliminarse el 100% y muchas veces se quedan con nosotros y nos acompañan. Por lo tanto, esos residuos inmunológicos pueden producir consecuencias no solo inmunológicas, sino también de envejecimiento. ¿Ok? Estas serían las tres principales que están dentro, por lo tanto los procesos de limpieza orgánica son muy importantes. Actualmente que ya se ha aceptado como órgano la matriz extracelular, pues mucho más, pero esto ya lo teníamos en cuenta cuando trabajábamos con estímulos naturales. Las limpiezas son fundamentales para la salud y para frenar los procesos de envejecimiento. En segundo lugar son las teorías neuroendocrinas, muy evidentes con la menopausia y la andropausia, pero no solo. Se ha estudiado cómo se modifican las hormonas cuando vamos envejeciendo y cómo van decayendo los niveles hormonales según vamos envejeciendo. Fijaos que casi todas las hormonas disminuyen cuando envejecemos y algunas, como por ejemplo la famosa melatonina, que no solo es útil para el sueño, cuando tenemos 80 años secretamos hasta un 90-95% menos que cuando teníamos 30. O sea, wow. Esto hay mucho que pensar. Pero, por ejemplo, las hormonas tiroideas, cuando vamos envejeciendo, bioquímicamente ya se ha estudiado que a los 80 años secretamos hasta un 25% menos de lo que secretábamos cuando teníamos 30. Es decir, los perfiles hormonales son muy importantes para ver en qué punto de envejecimiento y cómo frenar ese envejecimiento, y los ejes neuroendocrinos son importantísimos. ¿Cómo vamos a actuar en estos ejes neuroendocrinos? Pues tendremos diferentes estímulos y diferentes pautas. Una de ellas es la alimentación, muy importante. Tendremos que nutrir adecuadamente para que los ejes neuroendocrinos tengan los cofactores necesarios, pero otro de ellos en muchas ocasiones son las plantas medicinales o los cofactores como vitaminas y minerales para reequilibrar esos ejes neuroendocrinos. Y en tercer lugar, la teoría de los telómeros, los famosos telómeros, que está todo el mundo muy interesado en cómo actuar con ese alargamiento o ese mantenimiento de los telómeros. Hablaremos un poquito más después de los telómeros y bueno, pues veremos qué podemos hacer. Hemos traído una de las herramientas para poder actuar frente a ese desgaste de los telómeros. Todo esto, ¿cómo podemos incidir? Es decir, estas teorías de envejecimiento, estos bloques en los que nos van a llevar al envejecimiento, podemos actuar desde la epigenética. Podemos actuar trabajando pues, con todos los hábitos de alimentación, el sedentarismo, veremos después cómo influye el consumo de oxígeno, la suplementación, porque todo esto va a regular pues, nuestro funcionamiento en cuanto a frenar el envejecimiento. Por lo tanto, teorías ya sabemos que hay, ya las conocemos, ahora tenemos que saber qué hacer para controlar esas teorías. ¿Okay?
Dentro de estas teorías existen 9 mecanismos moleculares que están asociados al envejecimiento. Los vamos a repasar por encima para que encuadremos, para que después sepamos qué es lo que tenemos que hacer en este envejecimiento, ¿no? La teoría de los telómeros que hablábamos hace nada en la diapositiva anterior, bueno, los telómeros serían como los cierres de los cromosomas, ¿no? Porque para que se les ponga una imagen fácil de ver, serían como los plásticos que cierran los cordones cuando nos atamos las zapatillas, ¿no? Para que no se deshilachen, es una imagen. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que se ha visto que según se va replicando la célula, con el paso de los años, hay unas enzimas, las telomerasas, que son las que hacen que los telómeros tengan una longitud, que esas telomerasas van decayendo, se van haciendo un poquito más lentas y entonces los telómeros se van acortando, ¿ok? Hasta que llega un momento en que ya no tenemos telómeros y la célula deja de funcionar y se para. Por lo tanto, uno de los pensamientos, ¿no?, a nivel farmacológico y a nivel de buscar soluciones bioquímicas, es decir, bueno, si yo mantengo esos telómeros alargados, esto hará que las células se sigan multiplicando y mantengan su longevidad y, por tanto, se mantengan jóvenes. Y hay una gran línea de investigación sobre las telomerasas y cómo alargar esos telómeros, y ya hay algunos resultados en estas líneas de investigación, ¿vale? Una de las investigadoras más famosas es española y como, bueno, pues como hay que decir que España también tiene investigadores que hacen cosas muy, muy interesantes, pues una de las líneas de investigación sobre los telómeros se hace en España. Otros puntos muy importantes, pues todo lo que tiene que ver con las disfunciones mitocondriales. Las mitocondrias son organelas, son orgánulos dentro de las células que principalmente lo que hacen es producir nuestra energía, nuestro ATP, nuestra monedita que pagamos en cada reacción bioquímica. Si yo no tengo suficiente cantidad de ATP, pues yo no voy a tener suficiente cantidad de energía para mis diferentes funciones, ¿ok? Una de las organelas más sensibles a todos estos cambios principalmente son las mitocondrias. ¿Qué hacemos para tener más ATP? Porque cuando nosotros no tenemos suficiente ATP, empezamos a tener lo que denominamos cansancio, que termina en una anergia, que es una de las características del envejecimiento. Esa falta de energía física, pero también emocional y psicológica para hacer cosas, ¿eh? Uno de los elementos que tenemos que pensar es en estas mitocondrias, que son muy, muy importantes. La senescencia celular. La senescencia celular, ese envejecimiento celular, está principalmente provocado por estímulos oxidativos, prooxidativos. Uno de los mayores estímulos prooxidativos, aparte de la contaminación, es el estrés. Y como casi nadie estamos estresados, ¿no?, pues así casi nadie tenemos unos niveles de radicales libres altos. Los radicales libres, por tanto, no solamente vienen desde el exterior, no solamente los tomamos con contaminantes químicos de los alimentos y o del aire, sino que nosotros también, nuestro estrés también es un gran generador de radicales libres. Por lo tanto, a mayor estrés, mayor cantidad de radicales libres. Los radicales libres tienen una función sobre el envejecimiento celular muy, muy importante, pero también, y no es ninguna broma, sobre la comunicación intercelular. ¿Por qué? Porque el radical libre lo que hace es atacar a la membrana celular, que es la primera que se encuentra, ¿ok? Claro, cuando yo estudié la carrera, hace ya algunos años, recuerdo que la importancia de la membrana no es la que tiene hoy en día. En aquel momento la membrana simplemente era, bueno, pues algo que hacía de filtro para que pasasen una serie de nutrientes y saliesen una serie de tóxicos, poco más, unos receptores y ya está. Claro, actualmente ese paradigma ha cambiado completamente, ¿no? Se empezaron a hacer investigaciones con células para ver si realmente qué funciones tenían los diferentes orgánulos celulares, ¿no? Y lo primero que hicieron es, bueno, vamos a enuclear a la célula, es decir, quitamos el núcleo y vemos a ver qué pasa. Nada, quitaron el núcleo de la célula lo único que hizo es no multiplicarse, pero mantuvo todas sus funciones de la misma manera. Fueron dañando orgánulos para ver qué ocurría y hasta que llegaron a la membrana celular.
Dañaron la membrana celular y, sorpresa, la célula se volvió loca. Dejó de comunicarse extracelular y dejó de comunicar señales a las demás. Por tanto, el paradigma ha cambiado. El cerebro ahora está en la membrana celular y no tanto en el núcleo, que ha pasado a ser una gónada de multiplicación y no tanto un cerebro. Por tanto, el daño en la membrana celular es fundamental para entender que si yo tengo una carga alta de radicales libres, esos radicales libres donde primero van a atacar es en la membrana celular y por tanto van a alterar mi comunicación celular. Esto no solo me lleva a procesos de envejecimiento, sino también me puede llevar a procesos autoinmunes, por ejemplo, que están disparados actualmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la célula pierde esa comunicación y para que haya una buena inmunidad, los linfocitos T y los linfocitos B se tienen que entender. Porque si no se entiende, no hay buena inmunidad. Y si yo no me sé comunicar, pues ya no tengo una buena comunicación con los linfocitos B y linfocitos T. No sé si vemos la importancia de, ¿no? Todos estos mecanismos, ya existen muchas herramientas que utilizamos como terapias de reequilibrio y de minimizar esos daños para que los procesos de envejecimiento frenen. Porque el proceso de envejecimiento, como decía, empieza a los 26-28 años y se ha visto que cada 10 años, cada década, bajamos un escalón. Ahora, el escalón puede ser así o puede ser así. Es una gran diferencia, ¿no? ¿Qué hacemos para que el escalón sea así y no sea así? Pero las décadas se notan fisiológicamente, funcionalmente y bioquímicamente. Realmente la ciencia tiene parámetros de control del envejecimiento. Actualmente se sabe cómo envejece y cuáles son esos datos clínicos, analíticos, bioquímicos para saber cuál es la edad de esa persona a nivel fisiológico, funcional, celular. Bueno, pues actualmente hay 7 áreas en las que, bueno, aquí yo creo que y luego en lo siguiente, si ponemos cruces, cuantas más cruces ponemos, pues peor y más envejecimiento tenemos. Existen actualmente 7 áreas principales en las que si hay signos clínicos, síntomas, es que nuestras células están en envejecimiento, en diferentes niveles de envejecimiento. Estos 7 son sistema cardiovascular, es decir, todos los procesos cardiovasculares, hipertensión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco, están enfocadas con alteraciones de envejecimiento, acumulación de placas de ateroma, endurecimientos arteriales, en fin, todo lo que tenga que ver con este sistema cardiovascular, regulación de la glucosa, tanto resistencias a la insulina, los índices OMA, como diabetes, por supuesto, o hemoglobinas glicosiladas. Todo esto nos está indicando que la persona no tiene uno de los parámetros, una de las áreas afectadas de envejecimiento. Sistema musculoesquelético, inflamaciones articulares, dolores musculares, estaría también implicado, artritis, artrosis, por supuesto. Funciones cerebrales, alteraciones de la cognición, visuales, disminución de la percepción visual, cansancio visual. Las funciones endocrinas, todas las alteraciones endocrinas, desde alteraciones tiroideas o cualquier otra alteración del sistema hormonal. Por supuesto, las patologías inmunológicas, todas las autoinmunes son procesos en los que hay un envejecimiento, aunque tengas 30 años, hay un envejecimiento celular. Y por último, los colapsos o las alteraciones de los sistemas del control de estrés oxidativo, es decir, de las enzimas de control de la oxidación, de las catalasas, superoxidismutasa, en fin, todos los sistemas que hemos dicho antes endógenos. Y hay marcadores que nos están indicando cuáles son esos parámetros biológicos que indican hasta qué nivel una persona está envejecida. Actualmente se aceptan 24 marcadores biológicos, y lo mismo que antes, vamos poniendo crucecitas a ver los que tenemos y los que no, y por tanto viendo a ver hasta dónde hay un proceso de envejecimiento o cuántos parámetros biológicos de envejecimiento tengo o tiene la persona que
en la que estéis pensando. Bueno, ahí los tenéis, ¿eh? Factores generales, factores femeninos y factores masculinos, ¿vale? Si no queréis hacer fotos, por mí no tengo ningún problema en mandaros la diapositiva. Esto está en todos lados, no es nada secreto, no lo he sacado de la NASA, o sea que no hay ningún problema, os lo puedo mandar sin ningún tipo de problema, ¿eh? Lo digo para que no os agobiéis y si hay algo que os interesa, a través de eso lo mandamos sin ningún problema, ¿eh? Por mi parte, ya os digo que está muy recogido, o sea que no hay problema en que lo tengáis, ¿eh? Bueno, factores generales, ahí los tenéis, la concentración, las cantidades de vitamina C, el índice metabólico basal, la presión del pulso, así como la presión arterial sistólica, el índice de caries, ¿eh? Es uno de los marcadores biológicos de envejecimiento, pero fijaos que no solamente aquí el índice de caries, sino el índice de enfermedad periodontal, y está disparado, ¿eh? En los adultos. Nos está hablando de un parámetro de envejecimiento, el aclaramiento de creatinina como función renal, la de hidroepiandrostendiona como funcionamiento de la corteza suprarrenal y por tanto, bueno, generación de ese androcorticoide, el fibrinógeno y muy relacionado con la coagulación sanguínea, el índice de canicie, cuantas más canas más tenemos. ¿Por qué? Porque es un proceso oxidativo, está relacionado con la alteración en el funcionamiento de la enzima peroxidasa, que no controla, en el que se acumula en el cuero cabelludo el agua oxigenada, el H2O2, y por tanto, como la catalasa está inhibida, no es capaz de, y el pelo emblanquece. Fijaos, qué curioso. Esto podríamos hablar de que lo similar cura lo similar, como decía Hahnemann, ¿no? Porque las mujeres, cuando nos teñimos el pelo, utilizamos agua oxigenada para teñir las canas, y resulta que la agua oxigenada es la que produce las canas, ¿eh? Lo similar cura lo similar. Bueno, era un break. Índice de canicie, fuerza muscular de la mano, la hemoglobina glicosilada, la capacidad respiratoria, visión cercana, lo que decíamos, esto que me tengo que alargar, ¿no? La vista ya para leer los documentos, índice periodontal, elasticidad cutánea y el zinc sérico. En cuanto a los factores femeninos, tendríamos el índice de masa corporal, y en los masculinos los hidrocorticoides, el patrón de calvicie, las concentraciones de oxígeno, noradrenalina, PSA por supuesto, y la testosterona libre. Estos marcadores están evaluados y en función de cuántos están desequilibrados tendríamos nuestros parámetros de alteración biológica de envejecimiento. Por lo tanto, ahí ya tenemos qué tenemos que medir para saber cuál es nuestro nivel de envejecimiento, ¿ok? Estos después se clasifican en función de aquellos que determinan la edad biológica, aquellos que predicen la expectativa de vida restante y aquellos que determinan la susceptibilidad a tener enfermedades. Se van clasificando para ver la persona que acude a saber o hacer una terapia antiedad, ¿no? Pues qué tenemos que trabajar, dónde tenemos que enfocar esa terapia de longevidad saludable o de antiedad, ¿no? Porque claro, realmente la vida ha cambiado mucho como para que tengamos que hacer una terapia antiedad. Estos son datos para que veáis cómo ha evolucionado la edad, la esperanza de vida en la especie humana al nacer. Fijaos, actualmente la media mundial, aunque luego veremos los top 10 en los que estamos nosotros, España está en el top 10, es uno de los top 10, estamos en algo bueno dentro de los top 10, ¿eh? Bueno, pues en general la esperanza media actual de vida está en torno a los 66 años y medio, ¿ok? Pero claro, fijaos qué ocurre en determinados momentos de la historia, en casi toda nuestra historia, en la que, excepto en la edad de bronce, en determinadas zonas del planeta en las que las edades máximas o esperanzas de vida eran de 40 a 60 años, pero fijaos con esperanzas de vida de 33, de 18 en la edad de bronce, de 35, de 20, de 30... ¿Había osteoporosis? Pues no, pero si es que no llegaban. ¿Cómo va a haber osteoporosis? Digo yo, vamos. ¿Había artritis? Pues tampoco, no llegaban, ¿no? Claro,
esto da mucho que pensar. Actualmente es que necesitamos este tipo, porque las cosas han cambiado mucho, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo, bueno, en determinados periodos, como en Grecia y en Roma, pues la edad era muy bajita. Esto no es porque viviesen poco, es que se morían todos en las guerras, ¿eh? O sea, la esperanza de vida, las estadísticas ya sabéis que luego depende mucho cómo se interprete. Claro, bajaban mucho porque es que morían, eran muy bélicos y por tanto pues ahí estaban, ¿no? Pero bueno, la esperanza de vida era una esperanza de vida corta, en la que las enfermedades de envejecimiento no había, no porque no hubiese, sino porque no llegaban a la edad, ¿ok? Pero claro, fijaos actualmente cómo estamos, ¿no? Como os decía, España es el 7º país en el que estamos dentro de esos top, en el que todavía estamos dentro de los primeros, ¿no? La edad media en España es de 81 años, 80,9, ¿no? Y subiendo, porque esto no para de subir. De hecho, ya hay predicciones en las que dentro de poco llegaremos a los 82 de media, o sea que bueno, esto, y en todos los países desarrollados igual, ¿no? Pero claro, es que frente a los 40-45 que vivíamos antes de media, como máximo 60, y ya como wow, ¿no?, a los 80-85 de ahora son 20 años más. Y en 20 años pasan muchas cosas, ¿eh? Pasan muchas cosas en 5, pues imagínate en 20. Por lo tanto, esto tenemos que hacer algo porque nuestras necesidades actuales han cambiado completamente y por tanto tenemos que nutrirnos para llegar a estos 80 años saludables, ¿sí? Esto es como finalmente hacer una bolsita de la pensión, ¿eh? Pues si queremos vivir en un futuro con más o menos una pensión razonable, tendremos que ahorrar y hacernos un plan de pensiones porque si no, mal lo tenemos. Pues en salud ocurre lo mismo, ¿no? Si nosotros no vamos recargando esa bolsa de salud, pues va a ser mucho más complicado que lleguemos a esos 80 años con un nivel de salud adecuado, ¿ok? Entonces, se hace necesario que tengamos estímulos, suplementos, control, para que nuestros sistemas de envejecimiento estén frenados y para que nuestros desequilibrios en cuanto a patologías estén lo más equilibrados posibles. Porque nosotros tenemos 2 edades, no solo tenemos uno. Tenemos la que se denomina edad cronológica y la que se denomina la edad biológica, ¿ok? La edad cronológica es la edad en la que no podemos hacer nada. Es decir, tú has nacido en un año y es la que te pone tu carnet de identidad y ahí está, y siempre va para adelante, ¿eh? Para atrás ni para coger impulso, ¿ok? Por lo tanto, esa edad es la que marca pues, el tiempo que ha transcurrido en nuestra vida en la Tierra, en el planeta Tierra, ¿ok? Pero luego está la edad biológica. La edad biológica es la edad de nuestras células, es la edad en la que están funcionando fisiológica, bioquímica, nuestras células, ¿ok? Y aquí sí que se puede modificar esta edad biológica. Se puede hacer cambios en cómo están funcionando nuestras células y cómo van a funcionar en un futuro en función, valga la redundancia, de determinados estímulos, ¿ok? Fijaos, se han hecho muchos estudios en cuanto a edad cronológica y biológica y en general la media es que la edad biológica está como media en 10 años superior a la edad cronológica, ¿ok? Es decir, nuestras células están funcionando 10 años más como media, habrán algunos que sean 2 añitos y habrán algunos que sean 15, pero es una media, están funcionando con 10 años más de lo que realmente marcan nuestros carnet. De tal forma que normalmente las terapias antiedad, las terapias de longevidad saludable, lo que quieren es acercar lo máximo posible la edad biológica a la edad cronológica. Esto no es que entres en una clínica antiedad con 40 y salgas con 18, que no. Esto es que tus células funcionen con tu edad cronológica lo mejor posible y no 10 años después. ¿Veis? ¿Ok? Por lo tanto, nuestro objetivo siempre va a ser que esta edad biológica se acerque lo máximo posible a la edad de nuestra carnet, a la edad cronológica, que sea lo más similar posible. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues hemos visto que con el genoma todavía no podemos, ¿eh?
no se pueden modificar los genes. Ahora bien, hemos visto que con la epigenética, el epigenoma, sí que podemos hacer cosas, sí que podemos modificar ese epigenoma y podemos hacer, bueno, diferentes estímulos, ¿ok? Y ahora aparece uno nuevo. Aparece uno nuevo que es el ambioma. Antes estaba el genoma, luego apareció el epigenoma y ahora, pues bueno, la triada, ¿no? Está el ambioma. ¿Qué es el ambioma? El ambioma está tomando cada vez más peso específico dentro de las terapias de envejecimiento y o de antienvejecimiento. El ambioma es el entorno social, el entorno psicológico y el entorno emocional que rodea a la persona y que influye en su envejecimiento. ¿Ok? Es decir, no solamente es importante lo que comemos, que lo es, no solamente es importante lo que respiramos, no solamente es lo importante con lo que nos suplementamos, sino que también es importante nuestro entorno social y nuestro entorno familiar, profesional, porque en función de cómo sea nuestro proceso de envejecimiento también puede acelerarse. O sea, que ojito con lo que hacemos, que ya no solamente es lo que tomamos, sino también si estamos haciendo en la vida aquello que nos gusta y estamos rodeados de la gente que nos gusta para que no envejezcamos. Bueno, pues eso lo han llamado ambioma. Y ahí pues también podemos hacer cambios para mejorar ese ambioma. En definitiva, actualmente las terapias de antiedad se enfocan mucho desde lo que se denomina la psico-neuro-inmunoendocrinología, es decir, esa unión entre todos los conceptos de la psique, de las emociones, con el sistema neurológico o nervioso, con el sistema hormonal y con el sistema inmunológico, es decir, con nuestros tres sistemas de coordinación de todo nuestro organismo. Entonces ahí la PINE, la psico-neuro-inmunoendocrinología, toma un campo muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a ver qué hacemos con la epigenética, cómo podemos mejorar, qué podemos hacer, ¿no? La epigenética, hasta el año 1944-45, se creía que únicamente los abuelos y los padres nos pasaban solo los genes y ya está, no nos pasaban nada más. Hasta que pues apareció un estudio sobre madres holandesas en el año 1944-45, ¿no? En el que hubo un momento de hambruna y murieron 30.000 personas. Las cargas las kilocalorías de alimentación pasaron, fijaos, de 900 kilocalorías a 700 kilocalorías, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí, las personas murieron, pero ¿qué ocurre? Que se dieron cuenta que posteriormente las madres que habían estado embarazadas y las abuelas que habían estado embarazadas de aquellos niños, es decir, no solo las madres, los nietos y o los hijos, las generaciones posteriores, tenían más patologías respiratorias, tenían más asma, eran niños de menor peso al nacer, de tal forma que vieron que no solamente se nos pasa una información genética, sino también se nos pasa una información funcional de nuestras células en función de lo que haya pasado, incluso en nuestros abuelos, aunque no existiésemos ni como proyecto en este planeta. Por lo tanto, lo que hace nuestra familia nos está influyendo a nosotros desde el punto de vista de la función celular. Lo que comemos es muy, muy importante. La alimentación actualmente es una alimentación muy, muy desequilibrada, ya lo sabemos, en países occidentales, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es el problema que provocan los hidratos de carbono, ¿vale? Los hidratos de carbono, me voy a mover, digo por la cámara. Los hidratos de carbono, es decir, los azúcares, ¿no? Y las harinas, producen picos de insulina, ¿no? Es decir, picos de hipoglucemia. Y esto es muy importante, puesto que los picos de insulina provocan muchas consecuencias, ¿no? Una de ellas es la alteración en las respuestas hormonales. Hace que nuestras respuestas hormonales cambien.
no nuestras concentraciones hormonales, pero sí nuestras respuestas. De tal forma que nosotros podemos tener niveles de hormonas adecuados, es decir, nos hacen una analítica y están perfectos. Ahora bien, la respuesta a esas hormonas son diferentes. Esto se ha visto mucho con hormonas sexuales, ¿no? Como en dietas ricas en azúcares, dietas en las que hay altos niveles de insulina en sangre, hay más respuesta a receptores estrogénicos, estando las mismas concentraciones de estrógenos en sangre, ¿vale? Pero, claro, no solo esto, sino que esto provoca lo que se llama inflamación. La insulina, aparte de que como hormona es una hormona de almacenamiento, activa la lipogénesis, nos hace engordar, no es una hormona de movimiento, pues aparte que activa la lipogénesis es una hormona que produce inflamación, ¿vale? Es una hormona que libera o hace que se liberen eicosanoides y leucotrienos proinflamatorios y por tanto empezamos a generar procesos de inflamación. Claro, un proceso de inflamación hay diferentes tipos. Está el proceso de inflamación agudo, el que se cronifica, pero además está lo que se llama la inflamación oculta o la inflamación escondida, ¿vale? Esta inflamación que está oculta o escondida es una inflamación que no te mata, pero que tiene muchas consecuencias. Una de ellas es un proceso de envejecimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque las inflamaciones, todas, generan oxidaciones, ¿vale? Y son muy prooxidativas, por lo tanto una persona que está inflamada está con una alta carga de oxidación. Y esto es muy importante a tener en cuenta en la alimentación, porque tendremos que ver qué alimentos pueden tomar, ¿no?, en procesos en los que la insulina esté alterada, aunque creamos que no hay procesos inflamatorios, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con esta epigenética, ¿no? Claro, pero suplementos. ¿Pero realmente los suplementos son eficaces para el antienvejecimiento? ¿Para la longevidad saludable? ¿Nos permiten, tenemos evidencias, mecanismos que expliquen esos efectos que empíricamente siempre han estado ahí recogidos en códices tradicionales para longevidad o para la vitalidad, o no hay explicación posible para estos, ¿no? Porque actualmente necesitamos evidencias, mecanismos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, he traído tres principales estímulos de antienvejecimiento para evidenciar que realmente hay muchos estudios sobre las tradiciones en las que estas plantas y o principios activos ya se utilizaban desde el punto de vista observacional empírico, pero no había una explicación bioquímica y o científica, y actualmente sí que la tenemos. Bueno, el primero de ellos, este seguro que lo conocéis, ¿no? El famoso reishi, ¿no? Bueno, reishi es un hongo todos los hongos se han utilizado muchísimo en las medicinas orientales, ¿eh? Los hongos a mí me tienen enamorada, es una de mis pasiones actualmente en suplementos, porque de hecho todavía no sabemos mucho de los hongos, ya sabemos muchas cosas, pero wow, es un universo muy interesante, empezando porque biológicamente, desde el punto de vista de los biólogos, los clasificaron que no son ni animales ni plantas, sino que están en mitad de los animales y de las plantas. Por lo tanto, tienen características de las plantas y tienen características de los animales. Eso ya nos dice mucho, ¿no? De qué es un hongo, y encima medicinal. Bueno, si me permitís, voy a hablar un poquito antes de los hongos en general, para que entendamos qué es un hongo y por qué casi todos tienen funciones muy importantes en el envejecimiento, o sea, para frenar los procesos de envejecimiento, y luego nos centramos en el gran famoso hongo para la longevidad, que es el reishi, aunque hay otros que también se pueden utilizar en envejecimiento, ¿no? O sea, para evitar los fenómenos de envejecimiento. Bueno, un hongo medicinal es lo que os comentaba, es un hongo
que está entre los animales y entre los vegetales, tiene características botánicas de plantas y tiene características de células animales, por lo tanto, pues está compartiendo. Los hongos, todos los hongos, por ser hongos, tienen unos principios activos que lo que hacen es que tienen un efecto inmunomodulador, ¿vale? Modulador, es decir, si tenemos el sistema inmunológico bajo, no lo normaliza, y si tenemos el sistema inmunológico alto, nos lo normaliza. ¿Okay? Por lo tanto, este principio activo se llaman betaglucanos, y ya por ser de la familia de los fungi a nivel botánico, pues tú ya eres un hongo y ya tienes betaglucanos, por lo tanto eres un inmunomodulador. ¿Okay? Pero claro, además de eso, cada hongo pues tiene sus principios activos. Los hongos son muy ricos en alcaloides, cada uno los suyos, y son los que tienen muchas de las características de esos principios activos, y además son muy ricos en determinados minerales. Y esto también hace pues, que tengan diferentes trofismos, diferentes direcciones de tratamiento. ¿Vale? Hasta aquí claro, ¿no? Por tanto, en los hongos siempre tenemos dos patas de función. Esta función inmunológica y esta función específica de cada uno de los hongos por sus principios activos, los que sean. ¿Vale? Bueno, si hablamos de Reishi, por supuesto, es un hongo que tiene sus betaglucanos, es un hongo que regula el sistema inmunológico, hasta aquí como todos los hongos, lo utilizamos en patologías autoinmunes y en otro tipo de patologías en las que haya una implicación inmunológica. Pero ¿qué características además tiene Reishi? Bueno, pues Reishi es un hongo medicinal que dentro de sus principios activos se destacan muchos, pero dentro de sus principios activos destacamos antioxidantes, ¿ok? Principalmente dos, selenio y germanio. De hecho, es la mayor fuente de germanio natural que existe, ¿ok? Que es muy interesante para determinadas patologías. Y además de este efecto sobre el selenio y el germanio, además de tienen reguladores de la inflamación. Es un regulador de la respuesta linfocitos T helper 1, linfocitos T helper 2. Por tanto, lo utilizamos muchísimo en todos los procesos inflamatorios. Es el gran hongo de las itis, de las inflamaciones. Y encima tiene otra característica muy importante, es el gran regulador hormonal de los hongos, regula todo el sistema hormonal. Por lo tanto, utilizamos en alteraciones tiroideas, inhibe la 5-alfa-reductasa, por lo tanto en hiperplasias de próstata es el hongo de elección, de selección, ¿no? Claro, esto le da unas características muy interesantes a la hora de trabajarlo en terapia antiedad, puesto que siempre se ha dicho que el hongo Reishi es el hongo de la longevidad. Claro, bueno, pues esto estaba así y se dice y ya está, pero realmente actualmente existen mecanismos en los que sepamos que este es el hongo de la longevidad. ¿Y por qué? Bueno, se hacen diferentes estudios en los que se ve cuál es el estrés oxidativo, cómo afectan las especies radiactivas de oxígeno, es decir, esas ROS, esas especies de oxígenos que están alterando a nuestro sistema funcional. Y fijaos, especies reactivas de oxígeno, por supuesto, tenemos las radiaciones ionizantes, no nos olvidemos de las radiaciones ionizantes, ¿sí? Que pueden generar especies radiactivas de oxígeno. Tenemos todos los derivados del nitrógeno, nitritos, nitratos, dentro de los fertilizantes y dentro de todos los compuestos fitoquímicos, es decir, la alimentación principalmente está muy cargada de nitratos y nitritos, con un efecto entre otros, que tienen otros, pero con un efecto prooxidativo. La exposición excesiva a rayos ultravioletas, los procesos de fumar, tabaquismo, contaminación, los procesos de inflamación, como decía, que son muy prooxidativos, todo lo que tiene que ver con daños mitocondriales, acidificaciones de terrenos, ensuciamientos, ¿no? Aquí se explica muy bien cómo
Cuando la mitocondria se siente atacada, cierra su membrana mitocondrial y cambia el metabolismo de la célula a un metabolismo anaeróbico con generación de ácido láctico. O sea, todos estos ataques de estas especies radiactivas de oxígeno y, por supuesto, el estrés, que es un gran generador de especies radiactivas de oxígeno y que haría lo mismo. Esto produce un daño, como hemos dicho, un daño en la membrana celular y además produce un daño en el ADN. ¿eh? El ADN, al dañarse, pues finalmente lo que está provocando es que tengamos mutaciones celulares y, bueno, alteraciones en las células. Estudios del RACI que realmente evidencien que tienen una capacidad antioxidante, muchos, yo he recogido 2. En todos los estudios que se han hecho con RACI, la capacidad natural de su efecto antioxidante ha superado a los estudios en placebo. Por lo tanto, esa neutralización de las especies radiactivas de oxígeno está comprobada cuando se instaura en el medio celular, se ponen radicales libres, se añade RACI o se añade un extracto de RACI o se añade un extracto de otras sustancias. Siempre el RACI ha tenido una alta capacidad de neutralizar esos radicales libres que estaban en el medio. A partir de ahí se considera que estos estudios se iniciaron de evidencias en China, ni os digo, a partir de 2011 se empiezan a desarrollar nutracéuticos para empezar a funcionar con todo este tipo de complementos con RACI en procesos de antioxidante. Por lo tanto, el RACI, si recordáis, estaría trabajando principalmente en esa teoría en la que hablábamos de la parte de ensuciamiento, acumulación de radicales libres. ¿Os acordáis de las primeras transparencias que hemos visto, ¿no? Entonces, esa teoría de acumulación de radicales libres estaría neutralizada por el RACI. Claro, se podrían hacer acciones mucho más allá, ¿no? Tendríamos que ver por qué esa persona tiene esa acumulación de radicales libres y no solamente neutralizar. Pues tendríamos que cambiar a lo mejor hábitos alimentarios, sus hábitos de estrés, ver qué tipo de sustancias químicas consume y eso también hay que hacerlo, es verdad, pero el RACI es un gran apoyo. ¿Okay? Para mí es importante que veamos que cuando utilizamos un suplemento, cuando utilizamos e indicamos que se puede utilizar cualquier tipo de estímulo natural, existen muchas evidencias que realmente soportan que ese estímulo natural va a hacer el efecto que se dice que va a hacer. Porque parece que a veces simplemente es, utilizamos un suplemento sin saber que existen unos mecanismos estudiados bioquímicos y celulares para que ese hongo, para que ese suplemento tenga efecto. Bueno, resveratrol. Otro de los famosos. Este resveratrol se puso de moda hace unos años con un famoso producto que se empezó a consumir, ¿no? Como terapia antiedad y para evitar principalmente a nivel estético o a nivel cosmético. No era una crema, era un producto que se tomaba, pero para evitar envejecimiento de la piel. Principalmente se utilizaba sobre todo en temas de manchas solares, evitar arrugas, todo lo que tiene que ver con ese tipo de actuaciones. Va mucho más allá del resveratrol, pero realmente hay evidencias de que el resveratrol es una sustancia interesante a nivel bioquímico, o nuevamente es alguien que simplemente ha sacado una molécula o una sustancia y ¡hala! Todos a tomar resveratrol. El resveratrol ya sabéis que es uno de los alimentos más ricos, es la uva negra, no es el único porque el resveratrol es un polifenol, es el que da el color morado a estas uvas, entonces lo encontramos en otros frutos rojos también o morados, aunque es verdad que los arándanos, las frambuesas tienen muchísima menos concentración que las uvas, ¿no? Es decir, beber vino tinto también tiene resveratrol, pero para llegar a unas concentraciones terapéuticas, pues tendrías que tomar unos 12 litros al día, que no creo que sea muy recomendable para llegar a esas concentraciones de resveratrol. Por tanto, tendremos que hacer un extracto de ese resveratrol.
¿para qué? ¿Dónde actúa el resveratrol? ¿Qué efectos tiene? ¿Cuál es su punto, ¿no?, de actuación? ¿Qué es lo que hace? ¿O realmente no sirve para nada y simplemente, bueno, pues es una molécula de moda que ya pasará? Bueno, pues el mecanismo del resveratrol ya está muy investigado. De hecho, actúa sobre unas enzimas que se llaman sirtuinas. Las enzimas sirtuinas, actualmente hay un gran laboratorio farmacéutico que gasta unos 1.000 millones al año para encontrar activadores de las sirtuinas. O sea, imaginaos la importancia que tienen estas enzimas. Y vamos a hablar, si me permitís, un poquito de bioquímica. Yo soy bioquímica y entonces a mí pues la cabra tira al monte. Pero para que entendamos, ¿no?, qué hace el resveratrol y que realmente está evidenciado, tenemos que entender, 3 pinceladas de bioquímica. Bueno, estas enzimas, estas sirtuinas, actualmente se conocen 2. Lo que se han denominado, no sé, a nivel bioquímico, aunque a veces parece complicado, tampoco nos mareamos mucho la cabeza. La SIRT1 y la SIRT2. Y cuando encuentren la 3, pues le pondrán 3, y cuando encuentren la 4, pues le pondrán la 4, ¿no? Que esta SIRT1 y esta SIRT2, como todas, en un principio están inactivas. Tienen que pasar a estar activas, obviamente. ¿Qué necesita esta SIRT1, SIRT2 para pasar de inactiva a activa? Bueno, pues necesitan una coenzima que es el NADH, ¿ok? Una coenzima reducida que tiene que pasar de NAD+ oxidada a reducirse con NADH. Por tanto, nosotros necesitamos NADH para que estas enzimas, las sirtuinas, puedan activarse, ¿vale? El NADH es una molécula endógena que nosotros fabricamos en un proceso de la mitocondria que se llama la beta-oxidación, ¿ok? Es decir, nosotros fabricamos esta molécula, ¿vale? Pero en muchas ocasiones está bloqueada esa fabricación. Hay estímulos que ya se sabe que, bueno, incluso es un suplemento, el NADH, que se toma igualmente, ¿eh? Es un suplemento muy importante en procesos pues como fibromialgia y otros para activar la beta-oxidación. Bueno, entonces, el NADH, esta coenzima reducida, para que NAD+ reducido pase a NADH, hay determinados estímulos que ya se sabe cuáles son. Por una parte, el control del estrés. Cuando estamos estresados, se disminuye nuestra producción de NADH. Nos quedamos con el NAD oxidado, pero no reducido. Por lo tanto, que nosotros tengamos un buen control de nuestros niveles de estrés es necesario para que fabriquemos esta molécula. Bueno, para la oxidación también lo hemos visto, ¿no? Pero en este caso, además, también para esta molécula. Dieta hipocalórica. Los ayurvedas siempre dicen que hay que levantarse de la mesa con hambre, ¿eh? Es decir, deberíamos comer aproximadamente un 10% de nuestras necesidades, menos de nuestras necesidades calóricas, quedarnos con un poquito de hambre. Esto ya lo decía la ayurveda hace 5.000 años, ¿eh? O sea que han pasado y ha llovido mucho, pero seguimos sobrealimentados. Sobrealimentados y mal alimentados, porque si encima estuviésemos bien alimentados, pero tenemos en muchas ocasiones un exceso de muchos macronutrientes y un defecto de muchos micronutrientes, y esto ya cambia toda la balanza. Bueno, pues las dietas hipocalóricas, es decir, las dietas en las que nos quedamos con un poquito de hambre, son dietas en las que hace que el NAD+ pase a NADH. Daos cuenta que antropológicamente somos unos seres en los que hemos pasado hambre, y hemos pasado mucha hambre en muchas ocasiones. Por lo tanto, nuestra bioquímica y nuestro metabolismo se ha adaptado genética y enzimáticamente a pasar hambre. Y por tanto, todo está pensado para que, aun pasando hambre, funcionemos, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que cuando ya no pasamos hambre y comemos 5 veces al día lo que comemos, pues claro, nuestra bioquímica se vuelve loca. Dice, pero vamos a ver, ¿estos señores no pasaban hambre? Ahora, ¿yo qué tengo que hacer con todo esto? Yo no puedo gestionar todo esto. Y nuestra bioquímica no es capaz de trabajar con tanta cantidad de calorías, ¿ok? Y por último, las alteraciones en la concentración de oxígeno. Los niveles de oxígeno adecuados son necesarios para que NAD pase a NADH, ¿vale?
fijaos que se llama beta-oxidación, ¿ok? Si se llama beta-oxidación, necesito oxígeno, sí o sí, porque si no, no se va a dar una beta-oxidación, ¿eh? La propia palabra lo dice. Es decir, que yo no respire bien o que yo sea sedentario y mis concentraciones de oxígeno estén bajas, va a influir en que yo no tenga unos buenos niveles de NAD y por tanto no pase a NADH y no se estimule. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el NADH como molécula endógena? Fijaos, el NADH lo que hace es que activa las sirtuinas, activa tanto la SIRT1 como la SIRT2. ¿Qué hacen estas señoritas? O sea, ¿qué hacen estas enzimas? ¿Qué hacen la SIRT1 y la SIRT2? La SIRT1 activa, actualmente que se haya comprobado, porque seguramente bioquímicamente haya más funciones que todavía no conocemos, incrementa la supervivencia de las neuronas. Interesante para el envejecimiento, yo creo. Controla el contenido de grasa en el tejido adiposo, es decir, hace que no se cargue el tejido adiposo blanco excesivamente de grasa, de triglicéridos. Incrementa la supervivencia de las células beta pancreáticas. ¿Ok? ¿Qué hace la SIRT2 activa? Mejora el metabolismo energético e incrementa la longevidad. Por eso están intentando investigar estimuladores de la SIRT1 y de la SIRT2 en terapias antienvejecimiento, porque son muy interesantes por las funciones que tienen cuando están activadas. Pues bien, uno de los activadores que se ha demostrado bioquímicamente que activan SIRT1 y SIRT2 son los polifenoles, el resveratrol en concreto. Uno de los mayores activadores de las sirtuinas es el resveratrol, ¿vale? ¡Guau!, ¿no? Ahora todos a tomar resveratrol. Tampoco, ¿eh? Hay que ver si es necesario, si no, por qué, para qué, ¿no? Pero, bueno, hay mecanismos bioquímicos que demuestran que están haciendo los determinados suplementos, ¿ok? Por lo tanto, en primer lugar, actuamos contra la oxidación con esa molécula que hemos dicho a nivel de antioxidante, el RACI, aunque hay otros muchísimos. Lo interesante del RACI es que combina esa regulación inmunológica con ese efecto antioxidante y ese efecto de regulación hormonal, que también es muy, muy, muy interesante. No he entrado en la parte del RACI de control emocional, ¿no? Porque es un regulador del neurodistónico, del terreno neurodistónico increíble. Entonces, ansiolítico, en todos los procesos se utiliza mucho en mujeres que en menopausia, perimenopausia, con esas alteraciones hormonales, que además pues tienen alteraciones emocionales. Es muy, muy, muy interesante en esos procesos, pero bueno, ahí en la parte de emociones no entramos hoy con el RACI, ¿vale? Claro, el resveratrol. Y esto es una evidencia, o sea, si ponéis en el PubMed os aparecerá las sirtuinas con el resveratrol y cómo el resveratrol es un activador de estas sirtuinas 1 y 2. O sea, está muy evidenciado que tienen este efecto antiedad, ¿ok? Y por último vamos a hablar de el astrágalo, ¿no? En cuanto a los suplementos, que luego hablaremos de más cosas. En cuanto a los suplementos, ¿no? Bueno, el astrágalo es una planta que viene de la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china es una planta que decían que era una de las plantas de la longevidad y se utilizaba mucho como planta para dar un tono en la vejez y para alargar esa edad, ¿no? Para un efecto anti-envejecimiento. ¿Qué hace el astrágalo, ¿no? ¿Tiene efecto realmente interesante? ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene el astrágalo en el envejecimiento que habían observado los chinos pues hace muchos años y realmente existe un efecto de anti-envejecimiento en el astrágalo? Bueno, pues actualmente se sabe que el astrágalo es una planta que tiene un principio activo muy importante, que es el cicloastragenol. Os lo he puesto aquí en rojo, el cicloastragenol, ¿ok? Tiene otros muchos. Lo bonito de trabajar con plantas y no solo con extractos es que al final pues tú no solamente utilizas un principio activo, sino que utilizas una sinergia que está haciendo un efecto muy importante
porque no es la importancia del principio activo, sino la suma de todos esos componentes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que voy a hablar de este, aunque fijaos, no solamente lleva cicloastragenol, lleva minerales tan importantes como el hierro, el manganeso, el zinc, lleva aminoácidos muy importantes como la alanina, la prolina, la arginina, ¿no? O sea, cuando utilizas una planta, como os digo, estamos utilizando, bueno, una serie de moléculas importantes para tener ese efecto. Bueno, pues este cicloastragenol lo que hace es que actúa alargando los telómeros. Y ahora va a haber un agotamiento de astrágalo en el mundo. Lo que hace es, bueno, ya sabéis, antes contaba, ¿no?, que en cada multiplicación celular, ¿no?, pues lo que hacía es que esas telomerasas cerraban estos cromosomas y hacían que los telómeros tuviesen una longitud. ¿Qué ocurre? Que cada replicación estos telómeros se van acortando, las telomerasas con la edad van siendo más lentas y al ser más lentas, bueno, son más cortitos hasta que ¡plac!, nos quedamos sin telómeros y la célula ya se multiplica menos. Ya sabemos que la regeneración celular se va enlenteciendo según vamos envejeciendo y parece ser que está relacionado con estas telomerasas. Por lo tanto, si encontramos cómo alargar los telómeros y que esas telomerasas no se vuelvan vagas, pues imaginaos, ¿no?, estaríamos haciendo un efecto muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues actualmente existe un principio activo, no sé si lo habéis oído, está registrado como TA65. El TA65 es un extracto, es cicloastragenol del astrágalo, ¿vale? Este extracto del astrágalo, este cicloastragenol, se ha estudiado qué efecto tiene sobre las telomerasas y sobre los telómeros. Se hizo un estudio aquí, en Barcelona, en España, randomizado, doble ciego, control placebo, en el que se vio cómo tomando TA65 frente a un control placebo a los 3, 6, 9 y 12 meses, qué efecto tenía en la longitud de esos borlones, de esos telómeros, cuando se tomaba astrágalo y cuando no se tomaba astrágalo, ¿vale? La conclusión del estudio es que el grupo que tomó astrágalo no solo no decrecieron esos telómeros, sino que además produjeron un incremento del acortamiento que habían tenido pues con la edad. Mientras que el grupo que no tomó los telómeros, lo que ocurrió es que fueron disminuyendo, como es lo habitual y lo normal, esa longitud de los telómeros. Por tanto, parece evidente, ¿no?, que los telómeros, que el cicloastragenol, perdón, del astrágalo es un estímulo para las telomerasas para que esos telómeros sigan teniendo una longitud interesante, ¿no? Bueno, esto es un top, o sea, esto es tanto esto como el mecanismo de acción del resveratrol. Ya os digo, existe mucho empeño en encontrar moléculas que tengan estos mecanismos de acción, porque esto es muy, muy, muy importante a la hora de trabajar el envejecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una acción en terapia antienvejecimiento, podemos abordar a la persona de muchas formas, ¿no?, dependiendo de cuáles sean sus necesidades. Así, en primer lugar, tendremos que ver cuáles son esos parámetros biológicos que están más afectados, porque no es lo mismo si la persona tiene alteraciones de hipertensión arterial, más alteraciones de la glucosa, por ejemplo, que personas que tengan altos niveles prooxidativos porque tienen niveles de estrés altos, pero no tengan alteraciones todavía cardiovasculares o no tengan alteraciones en la glucosa sanguínea, o personas que tengan autoinmunidad, porque esto tiene necesidades. Estudiar cuál es el perfil de los parámetros biológicos de esa persona donde está alterado es muy, muy importante para entender cuáles son las necesidades en terapia antiedad. Porque dar suplementos al tuntún pues tampoco está direccionado, ¿eh? Tomarlos en la mayoría de las ocasiones es necesario, pero con razón y con un orden y un concierto,
¿vale? Entonces, en terapia antiedad es muy importante entender cuáles son los parámetros biológicos para saber dónde estamos. Una vez que sabemos cuáles son estos parámetros biológicos, definir, por una parte, la nutrición. ¿Qué estamos trabajando en nutrición? En nutrición es muy importante saber en qué, o sea, la pregunta para responder una terapia biológica antiedad es saber en qué terreno está la persona, ¿no? Es decir, no son las mismas necesidades nutricionales una persona que esté en un terreno acidificado, que esté en un terreno oxidado, que esté en un terreno intoxicado, que esté en un terreno neurodistónico, que esté en un terreno de alteraciones intestinales, ¿sí? O que esté en un terreno carenciado en determinados nutrientes como pueden ser ácidos grasos poliinsaturados y que esté por tanto inflamado. ¿Veis que hay muchos terrenos? O sea, no solo es un tipo de nutrición, sino hay que individualizar siempre en qué necesita esa persona, ¿no? Principalmente los terrenos que pueden afectar sobre todo al envejecimiento, como hemos dicho, es el terreno oxidado, este es uno de los grandes, además el intoxicado. También tendríamos que ver esa acidificación del terreno, carencias de ácidos grasos principalmente. Estas carencias de ácidos grasos estamos hablando de proinflamación, aunque hay otros terrenos que también nos llevan, porque yo creo que la inflamación va a estar en todos. Y ahí tenemos que definir cuál es la alimentación adecuada para que esa persona vuelva a tener un equilibrio de su terreno, porque sin ese equilibrio del terreno no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Okay? Y una vez que tenemos esa nutrición, pues tendremos que dar una suplementación para nutrir o equilibrar esos marcadores biológicos que tenían desequilibrados. ¿Okay? Esa nutrición estará basada, por supuesto, en estos parámetros biológicos que hemos definido. Además de esto, es decir, si yo tengo una persona que ya tenemos en un desequilibrio en esos marcadores biológicos, primero tendré que equilibrar esos marcadores biológicos y después podré utilizar este tipo de suplementos. Podré utilizar un astrágalo para mejorar o a la par, ya veré, pero tendré que pensar en que primero tengo que equilibrar todos esos parámetros biológicos que están alterados, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿no? Y después pues tendremos que mejorar todo el funcionamiento a nivel bioquímico, funcional, energético. Hay uno de los problemas que tenemos actualmente en envejecimiento, que es el ciclo de generación de ATP. Este es uno de los grandes problemas que tenemos porque hay muchos bloqueos en el ciclo de Krebs, en el ciclo de ATP. Entonces todos esos bloqueos en el ciclo de Krebs, en el ciclo de ATP, están haciendo pues que nuestro nivel energético esté disminuido. Por lo tanto, los desbloqueadores del ciclo de Krebs son muy importantes para una terapia antiedad. Coenzimas, ubiquinonas, importantísimas para que el ciclo de Krebs esté funcionando adecuadamente. Bueno, es un tema muy interesante en el que creo que se pueden hacer muchas cosas y que tenemos que hacer muchas cosas porque la edad va a ir creciendo, pero con cabeza, con conocimiento y sabiendo qué suplementos, para qué, cuáles son esos marcadores biológicos, qué estímulos y qué nutrición es necesaria para llevar a la persona a su equilibrio, porque si no, bueno, pues estamos a lo mejor tomando un suplemento que no es el adecuado para esa persona y o para ese desequilibrio. De ahí la importancia de estudiar los suplementos nutricionales adecuados para cada una de las casuísticas que tenemos en envejecimiento, porque no todos envejecemos igual. Hay gente que envejece más unos órganos y tiene unas patologías y otros envejecen más de otra forma. ¿Dónde hay mayor densidad de centenarios en el mundo? Y no solamente eso, los que tienen mejor calidad, claro, de vida, porque ser centenario y estar pachuchillo, que te dura todo y que no te puedas mover, hombre, realmente no mola, ¿no? Lo que hay que estar es con salud y con vitalidad, ¿ok? Bueno, pues una aclaración,
donde aparece aquí la bandera de Estados Unidos, leemos aquí adventistas americanos. Ojo, porque no es Estados Unidos, claro, pero tú ves ahí la bandera y dices, ¿cómo? Pero ya sí que, esto ya sí que me vuelve loco. No, es adventistas americanos, ¿vale? O sea, no estamos hablando de... ¿El qué? ¿Los adventistas americanos? Hay 3 grupos ahora mismo, los adventistas americanos en Cerdeña y en Okinawa, Japón, ¿vale? Esos 3 son los 3. Pero ¿qué características han encontrado? Esto es muy importante, ¿no? Las características, porque son como dispares, pero tienen algo en común que están aquí, ¿eh? O sea, estas son las características comunes y luego tienen características específicas cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, los de Cerdeña toman vino tinto, moderadamente, trabajo compartido en los matrimonios, comen queso pecorino y otros alimentos muy ricos en ácidos grasos omega 3. Sin embargo, los adventistas americanos comen frutos secos y legumbres, observan el descanso semanal y tienen una intensa fe, la espiritualidad, ¿no? Los de Japón tienen un extremo sentido de la amistad, hacen una comida frugal y en pequeñas porciones. Hay un libro, de hecho, muy interesante de un médico japonés, no sé si lo conocéis, y encuentran un sentido a la vida. Tiene un nombre japonés que lo busqué el otro día, pero se me ha olvidado. No me lo apunté. Bueno, encuentran un sentido a la vida, ¿ok? Esto es en Japón. Cada uno tiene cosas diferentes, pero lo que tienen en común, es decir, eso serían las cosas que han visto que son diferentes, lo que tienen en común es que no fuman, tienen una vida activa social, tienen una alimentación principal en frutas, hortalizas, cereales integrales, tienen una actividad física continuada y la familia es prioritaria. Es decir, perdón, ese nuevo concepto que hablábamos, que ya no solamente está, si os acordáis, ¿no?, de esta transparencia, que ya no solamente está la genética, la epigenética, sino que también está el ambioma, es muy importante, porque si os dais cuenta, en esta transparencia, lo que tienen en común las 3 culturas, ¿no? Perdón, lo que tienen en común las 3 culturas es que en las 3 hay un ambioma que es común, no tanto la alimentación también, pero tienen en común hábitos como que no fuman, es decir, socialmente, sobre todo la vida social, la vida familiar y la vida profesional. O sea, no olvidemos que esa parte está tomando, como os he dicho, una gran importancia en el envejecimiento y por tanto, pues la tenemos que tener en cuenta. Bueno, a mí me pareció curioso, ¿no? Por eso lo puse, porque nos centramos muchas veces en alimentarnos muy bien, que también, nos centramos muchas veces en tomar astrágalo, resveratrol, reishi y 1000 cosas más, que también, pero sin embargo nos olvidamos, y es lo que tienen en común todas, que nuestra parte social, familiar, espiritual es muy importante y no le hacemos caso, y creo que también es a tener en cuenta, porque es una parte de las terapias de antienvejecimiento que tenemos que empezar a incluir dentro de nuestra vida y dentro de lo que recomendamos a los demás para que no envejezcan. Porque, fijaos, ¿no? Esto a mí me impactó, esta gráfica. La encontré en una tesis doctoral de un bioquímico en el que estudió el rango de heterogenicidad en cuanto a la senescencia en función del transcurso del tiempo, ¿no? Fijaos, cuando somos pequeñajos, cuando somos niños, hay muy poco diferencia entre lo que hacemos, ¿eh? Si comemos mucha patata frita, no comemos patata frita, si tenemos una madre como yo histérica con la alimentación o no, o sea, hay pocas diferencias, ¿vale?, en cuanto a ese envejecimiento o ese daño en las células que producen envejecimiento. En la juventud ya empieza aquello a separarse, ¿no? Ya empieza a haber un cambio en la gráfica y vemos cómo aquí pues empieza ya a haber una diferencia entre personas que caen, que envejecen, y personas que, bueno, pues se mantienen o incluso están mantenidas, ¿no? Y en la edad adulta hay más diferencia y esto sigue. Es decir, según vamos avanzando en edad, es cada vez más importante lo que hacemos, la epigenética, para ver cómo vamos a envejecer y cómo seremos de mayores.
Sí, a mí me impactó, porque es que es una gráfica con demasiada curva de diferencia, ¿no? O sea, no es un poquito, es que uno va para arriba y otro va para abajo, o sea, es que hay una curva muy significativa, ¿no? O sea, es decir, lo que vamos a hacer, lo que hacemos dentro de los años de adulto y cuando vamos envejeciendo, va a marcar un rango de heterogenicidad en cuanto a cómo vamos a envejecer muy importante. Por lo tanto, creo que merece la pena que invertamos nuestros conocimientos, ¿no? Y la alimentación, en qué hacer para que eso no sea tan diferentes en unos y otros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque principalmente todos nuestros genes se pueden modular. Es decir, finalmente los genes están preparados para que los encendamos o que estén apagaditos. ¿Qué hacemos nosotros para encenderlos o qué hacemos nosotros para apagarlos? Es algo muy importante a la hora de envejecer. Entonces, la propuesta es que utilicemos herramientas como la alimentación, como el control del estrés, el mindfulness que ahora está tan de moda, ¿no? Ese control de estrés y determinados suplementos para que según vayamos avanzando en edad estemos mejor o por lo menos mantenidos y que los saltos de escalones cada 10 años pues sean así y no sean así. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. No sé si tenéis preguntas, si tenéis, encantada de responder. No os he dicho nada en medio, por si acaso alguien se tenía que ir antes y en vez de hacer las preguntas entre medias, pues que nos diese tiempo y que después se pudiesen ir. No sé si tenéis alguna o algo que queráis compartir de, pues sí, mi madre tal, no sé. Yo tengo un caso, si no. Tengo una experiencia propia, ¿no? Bueno, como ya me han presentado, cuando yo me especialicé en bioquímica y después yo como me llama mi marido, soy doña Masters del Universo, ¿no? Pues hice un curso en bioquímica en regeneración celular, antienvejecimiento, y lo primero que hice fue trabajar con mi madre. Obviamente, o sea, salí del máster y dije, lo primero que tengo que empezar a hacer es trabajar con mi madre, ¿no? Mi madre es una persona que tiene una constitución muy parecida a la mía, podríamos decir los que manejéis las constituciones de homeopatía, una fosfórica sulfúrica, ¿no? Y bueno, pues es una mujer que come muy bien, siempre ha comido muy bien, nos hemos alimentado muy bien y hace ejercicio. Su hermana, que tiene una constitución muy parecida igual, come fatal, no hace nada de ejercicio y además no se suplementa. Mi madre actualmente tiene 68 años y bueno, me encantaría que la vieseis porque es impresionante cómo se mantiene, pero ya no solamente físicamente, sino desde el punto de vista de salud, de energía y de vitalidad, que para mí es lo que me importa y como su hermana, que no come bien, no digo que solamente sean los suplementos, que no come bien, que no hace ejercicio y que no se suplementa, está haciendo esta gráfica, os juro que es real, os lo prometo, es alucinante, ¿no? O sea, cómo están cambiando y se llevan 2 años, o sea, cómo están cambiando, ¿no? la forma de sentirse y de ver la vida, una alimentándose, haciendo un trabajo de movimiento y suplementándose, eso sí, se toma de todo, en ciclos siempre me dicen, no sé, algún día me envenenas porque me estás dando de todo, y mi tía pues que no toma de nada. Entonces, bueno, un ejemplo práctico que para mí está siendo un guau, ¿no? Porque esa curva se está diferenciando mucho por todo lo que está haciendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, comentarios, yo qué sé. Bueno, yo creo que se me oye, ¿no? Sí, hemos estado hablando de la suplementación y tal. Pero esta suplementación, ¿tú la recomiendas que sea continuada o con unos procesos de tiempo, intervalos de parada? Sí, mira, en bioquímica nada tiene que ser continuo porque la célula se adapta y deja de responder. Todo tiene que tener unos descansos, ¿no? Como en la vida, tienes que descansar del trabajo, de los niños, del marido, de la suegra, porque si no es un hartazo, ¿no? Pues en esto ocurre lo mismo. Tienes que hacer ciclos. Ciclos de tomar y ciclos de descanso, porque cuando la célula descansa, cuando vuelve a tomar ese estímulo u otro parecido, vuelve a dar una respuesta. Si no, acaba adaptando y no hay una respuesta adaptativa y deja de hacer una respuesta
funcional, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura cada ciclo? No lo sé. Es muy difícil. Yo cuando doy clases siempre me preguntan lo mismo, ¿cuánto tiempo? No tengo ni idea. O sea, es que no lo sé, porque depende de tantas cosas, de la edad, por supuesto, pero ya no tanto la edad, de la constitución de la persona, de los desequilibrios de la persona, de... ¡Buah! Yo estudio medicina tradicional china, llevo 6 años, y yo tengo un maestro chino que siempre que le preguntas algo, te responde, ni todo ni nada, ni mucho ni poco, depende. El mío decía depende. Pues este lo alarga con todo lo demás. Depende, ¿no? Pero sí, hay que hacer ciclos de descanso y ciclos de suplementación. Pero los ciclos de descanso son igual de importantes que los ciclos de suplementación. Aquí pasa lo mismo que con los deportistas, ¿no? No puedes entrenar 7 días a la semana porque entras en agotamiento. Es mucho más eficaz descansar 1 o 2 días a la semana porque el ejercicio te rinde mucho más. Pues con los suplementos ocurre lo mismo, hay que descansar. Gracias. Nada. Nada. ¿Cómo se valora el terreno cuando estaba en oxidación o acidificado? ¿Cómo se valora? A ver, hay diferentes formas y van sumando, ¿no? Para los terrenos acidificados se pueden hacer mediciones, por ejemplo, de pH de saliva, pH de orina. Para los terrenos oxidados, si no te quieres gastar mucho dinero porque medir, ya se puede medir de todo, ¿eh? En analítica, todo depende de cómo se llame, ¿no? Pero puedes medir de todo. Pero hay baterías de preguntas en cuanto a alimentación, signos, síntomas, que te llevan a encuadrar a esa persona en un terreno determinado. Sí, hay. Y luego hay signos, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a aparecer manchas solares, ¿no? O sea, manchas de la edad, ahí ya sabes que hay una oxidación, o sea que algo está ocurriendo ahí con esa oxidación, ¿no? Hay signos que no por un signo, un símbolo estás en ese terreno, ¿eh? Pero bueno, sí, efectivamente, sí. El interrogatorio es muy importante, ¿eh? Al principio, Es que estamos en la tele. La causa del envejecimiento, una de las causas del envejecimiento era los hidratos de carbono, los azúcares, etc. No te preocupes, ahora lo repito yo. Pero entonces mi pregunta es, entonces, ¿qué tipo de hidratos de carbono? Porque claro, esos son los que producen la energía. En el caso de que hagas actividad física, por ejemplo, necesitan los hidratos de carbono. Sí. Entonces, es lo que nos cabe. Me pregunta, ¿no? que antes he dicho que los hidratos de carbono como azúcares y harinas refinadas producen terrenos acidificados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos o qué tipo de nutrientes ricos en carbohidratos se deben comer, ¿no? Principalmente tenemos que pensar que tenemos que ir a cereales integrales, que son muy, muy importantes, ¿vale? Y verduras y legumbres. Y también hay hidratos de carbono. No es el grueso, pero también hay. Pero cereales, en este orden, cereales integrales, legumbres y verduras es muy importante. A ver, una zanahoria tiene mucho hidrato de carbono, ¿eh? Una patata tiene mucho hidrato de carbono, un boniato tiene mucho hidrato de carbono. O sea, hay verduras con mucho hidrato de carbono, también. No pensemos solo en las hojas verdes, ¿no? Que hay muchas verduras que son muy ricas en hidratos de carbono, ¿no? Intentamos eliminar, no solo aquí, sino en cualquier tipo de alimentación, el azúcar y las harinas refinadas, principalmente. Gracias. Nada. Yo quería hacerte una pregunta. Últimamente se hacen estudios sobre alimento o sobre las frutas y tal, ¿no? Y dicen que tienen menos vitaminas, que tienen menos minerales. Sí. Entonces, ¿sería conveniente suplementarse de continuo, ¿no? Claro, porque ya no llegas a los... Sí, es lo que decía al principio, ¿no? Yo tengo un amigo de la carrera que trabaja en eso, trabaja en la Facultad de Farmacia, en el departamento de bromatología, y él se centra en hacer análisis en naranjas y en tomates para ver cómo evolucionan las concentraciones en la naranja de la vitamina C y en el tomate el licopeno, ¿vale? Dramático,
o sea, es dramático, las concentraciones, bueno, las naranjas están en un 30% menos y el tomate en un 45% menos de licopeno que hace 30 años. O sea, wow, ¿no? Pero es lógico, o sea, quiero decir, yo creo que es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esos antioxidantes, ¿no? Esas vitaminas, esos micronutrientes, están ahí para nosotros. No, nosotros nos hemos adaptado a ellos. Esos micronutrientes están ahí para la planta y por la planta, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que si una planta la estás efectivamente explotando y añadiendo sustancias químicas, ella tiene que utilizar su vitamina C, su licopeno, sus antioxidantes en neutralizar esos químicos que tú le estás añadiendo. Por lo tanto, están bajando las concentraciones, no porque las plantas se han vuelto demoníacas, sino porque los químicos que estamos añadiendo, las plantas están utilizando sus antioxidantes para neutralizar los daños que les producen esos químicos. Por lo tanto, respuesta. Estas son las que entran por las que van saliendo. O sea que menos entrada de micronutrientes en la alimentación, más necesidades por niveles de estrés más alto y niveles de contaminación más alto, hay que suplementarse, bajo mi punto de vista. Y esas verduras a las que hacía referencia, que se me ha olvidado decirte, tienen que estar o sea, para sacarle el máximo de principios nutritivos. Sí. ¿De qué manera tendrían que tomarlos? O sea, tomarlas crudas, Para mí las mejores formas de tomarlas es en forma cruda o cocidas al vapor para evitar perder las máximas propiedades en el caldo de cocción, ¿no? Gracias. Nada. Y ecológicas, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que no todo el mundo a veces se puede permitir lo ecológico. Ojalá, ¿eh? Sino porque decir a un suplementar, si se puede elegir, hombre, Siempre. se suplementa, está claro, ¿no? Pero si ya de base empiezo con fruta y verdura ecológica, quiere decir Sí. que mi suplementación tendrá que ser menos que uno... Sí. No sé, ¿eh? Sí, Pregunto. sí. No, tienes razón, pero es verdad que aunque sean ecológicas, tienen menos concentraciones que hace 30 años. Bueno, eso sí. O sea, Eso sí. aunque sean ecológicas, no llegan a las concentraciones, ¿no? Porque la contaminación no está solo en la tierra, o sea, que ni siquiera las ecológicas llegan a esas concentraciones. Pero sí, ecológico siempre, claro. Si se puede, siempre. A veces es complicado, ¿eh? Pero sí. Sí, creo que quiere decir algo. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, muchas gracias. Me ha vosotros. gustado mucho tú. Yo pensando un poco en el rango de edad, que me parece muy interesante, entonces podemos concluir, así un poco a grosso modo, que en la infancia no necesitaríamos en ese caso ninguna suplementación si hacemos una dieta adecuada. O sea, realmente sería absurdo con los niños intentar buscar estos suplementos. ¿O de alguna forma tienen algún efecto acumulativo Sí. a nivel genético Eso es. que realmente vaya a servir de algo? Lo que quiere decir esta gráfica es que aquí en la infancia lo que tú hagas después sí que puede repercutir en fases posteriores, pero en la propia infancia no hay una aparición significativa de desequilibrios, ¿sí? Habrá unas consecuencias a posteriori, ¿vale? Pero no en la propia infancia, mientras que cuando haces aquí los estragos se ven enseguida. O sea, hay una gran diferencia, es decir, una persona que se cuida en la alimentación, aquí la diferencia en cuanto a sus síntomas de envejecimiento, de enfermedad clínica es muy diferente frente a un niño que no lo va a mostrar. Eso es lo que quiere decir, no que no tenga consecuencias, sino que no lo va a mostrar. O sea, que también sería interesante en ellos Siempre. intentar buscar... Bueno, los no sé si suplementos. suplementar, pero cuidar la alimentación. Bueno, a ver, yo soy una histérica de la alimentación, díselo a mis hijos, que están de mí hasta el pico la boina, pero en determinadas ocasiones lo mismo, depende del niño, depende de las circunstancias. El nivel de estrés al que le sometemos hoy a los pobres muchachos es brutal, ¿no? O sea, nuestro nivel de estrés se lo sometemos a ellos, tienen unas agendas que ríete tú, ¿no? De agendas de adultos, y eso también hace que ellos estén a un nivel de estrés alto, ¿no? Y unos niveles de exigencia mental que antes no había, ¿no? Entonces todo eso también hace, ¿no? Yo creo, esto es
voy a compartir una idea, ¿no?, que yo tengo. Yo creo que el problema que estamos teniendo actualmente es que hay un desfase, hay muchos desfases, pero hay un desfase entre la velocidad que hay en el exterior de información, de necesidades, y la velocidad de nuestros sistemas, ¿vale? Porque nuestro sistema nervioso es el sistema más veloz que tenemos, pero no llega a esta velocidad. El ser humano nunca ha estado expuesto a tantos estímulos tan rápidos, y no somos capaces de adaptarnos todavía. No sé si me... ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nos adaptaremos o desapareceremos, no sabemos lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Pero actualmente, hasta hace una generación, dos, no llegaban tantos estímulos visuales, auditivos, constantes. Nuestro sistema nervioso tenía capacidad de parar, ¿no? Hoy en día no le dejamos, y eso entra en un bucle que, bueno, pues ansiedad, estrés, angustia... Yo siempre digo lo mismo, mi abuelo no necesitaba hacer mindfulness, porque mi abuelo vivía en un pueblo de Extremadura, tenía una huerta, cultivaba lechugas, no era su trabajo principal, pero era agricultor y cultivaba sus lechuguitas, sus tomates, y cuando iba a quitar las hierbas, estaba haciendo meditación. Oía a los pájaros, respiraba aire libre y estaba más solo que la una consigo mismo. Necesitaba ya lo estaba haciendo, pero nosotros, si es que no paramos. Entonces hay un desfase, ¿no? Todavía no estamos, ¿no? A lo mejor nos adaptamos o desaparecemos, no sabemos, ¿no? Pero nuestro sistema nervioso está el pobre como, uy, no llego. De los niños depende, depende. A veces hay que darles un apoyo porque los pobres viven muy estresados. No sé si estáis de acuerdo, pero viven muy estresados. Pobrecitos. Siempre se habla de micronutrientes, de las vitaminas, pero en los minerales y en el tema anti-aging son muy importantes, ¿no, Carmen? Importantísimos. Fíjate, yo siempre intento buscar, porque la bioquímica si no es muy aburrida, a mí me encanta, pero si no es como muy... y siempre intento buscar símiles, ¿no?, para que sea fácil. Cuando nosotros hablamos de reacciones bioquímicas, ahora que está muy de moda MasterChef, ¿no?, pues es como tener unos fogones para cocinar unas verduras, que sería el producto final. Necesitamos una cocina, que serían las enzimas, pero esa cocina, que son las enzimas, sin un gas no funcionaría, que son las vitaminas, pero ese gas sin un mechero no se encendería, no sé si lo veis, ¿no? Entonces, quien enciende es la piedra del mechero, que es el mineral. ¿Qué quiere decir con esto? Si lo trasladamos a un punto de vista más técnico, bioquímicamente el 100% de todas las enzimas son metalodependientes, es decir, necesitan un mineral para funcionar, para activarse. No todas las enzimas necesitan una vitamina, es decir, hay enzimas que solo dependen de un mineral y no necesitan vitaminas. O sea, si tuviésemos que decir, casi los minerales son mucho más cofactores imprescindibles que las vitaminas a nivel bioquímico.